San Juan capítulo 15 y versículo 1. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a recibir esta preciosa palabra, vamos a leerla disponiendo el corazón. Amén. Amén. Y dice así el Señor, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria Amén. a Dios. Tenga la bondad y se sienta. Vamos a recibir esta palabra y es importante ver que Jesús dice claramente en el versículo 1 del capítulo 15 que Él es la vid verdadera. Quiere decir que Él es nuestra fuente de dependencia. Amén. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Pero aquí hay algo interesante que hace esta comparación como la vid verdadera y Él refiere al Padre como el labrador. Bendito su nombre. Amén. Amén. Quiere decir que es el Padre que allí labra y allí permite que esa vid, siendo Jesús, gloria al Señor, sea la vid verdadera y el Padre el labrador. Y dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y vamos a entender los pámpanos. La Biblia dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Este pámpano es el lugar a donde sale el fruto de la vid. Gloria al Señor. Amén. La uva que sale, es como esa vaina que sale el fruto. Y dice aquí claro que si no, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero tenemos que entender que es en el Señor que se lleva el fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí hay algo muy interesante. A veces nosotros pensamos que Dios tiene cosas muy fatales para nosotros, porque de pronto nos está castigando. Pero es que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y hay cosas que el Señor quiere hacer, pero nosotros no queremos depender del Señor. Aquí hay algo. A mí me habían enseñado que el que no daba fruto, el Señor lo cortaba, ¿cierto? Pero aquí no dice que lo va a cortar, que lo va a pisotear, que lo va a rechazar, sino lo quitará. ¿Qué quiere decir? Que como no quiere depender del Señor, ¿cierto? Entonces lo deja a que dependa de otra cosa, sabiendo que sin el Señor nada podemos hacer. Y cuando la persona no quiere llevar fruto en el Señor lo quita, lo deja. Me hago entender porque Él nos ha dado libre albedrío. Entonces lo quita del lugar a donde Dios lo destinó, ¿sí? A donde Dios quiere bendecirlo. Entonces el Señor lo quita, pero el Señor no rechaza a nadie. Si esa persona llega un momento que dice, yo necesito del Señor, y esté seguro que el Señor lo va a recibir, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no es que lo corte,
no es que le quite la vida, porque eso no lo habían enseñado. No, lo quita. Quiere decir, lo deja solo. A ver si en verdad se va a dar cuenta que si en el Señor va a prosperar. Pero ustedes y yo sabemos que el único que nos prospera es el Señor. Y sin Él no podemos hacer nada, porque en Él hay salvación, en Él hay libertad. Miren lo interesante de esta palabra. Por eso dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, en mí, refiriéndose al Señor, ¿no? En el Señor es donde se lleva el fruto. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que lleva fruto en el Señor. Sí, nosotros confiamos en Él y por confiar en Él ya vamos a depender de Dios, pero todavía seguimos con nuestros errores, ¿cierto? Manifestamos un fruto por obedecer al Señor un mandamiento y manifestamos de que Él nos bendice, gloria al Señor, nos da resultados en lo que estamos haciendo porque confiamos en Él, pero todavía seguimos con errores, ¿sí? Manifiesto fruto, pero todavía tengo mis rabias, soy iracundo o tengo rencores, pero dependo del Señor. Quiere decir que si yo manifiesto frutos en el Señor, de cambio, hay otras cosas que tengo que ser limpiado. Gloria al Señor. Amén. Entonces, aquí hay algo. Si damos fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, quiere decir que nosotros nos corregimos más, dejamos que el Señor nos limpie y más fruto vamos a dar. Gloria a Dios. Amén. Y dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios. Aquí le estaba hablando el Señor Jesús a los discípulos, a aquellos oyentes que recibieron la palabra del Señor. Aquí dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que cuando el Señor habla y usted la atiende, usted la recibe, el Señor lo limpia. La palabra lo limpia. La mente, el Señor lo limpia, lo renueva. Gloria al Señor. Amén. Entonces aquí hay algo. Si aquí le estaba hablando a los discípulos, también nos asegura que hoy escuchando sus palabras, hoy escuchando sus revelaciones, Él nos va a seguir limpiando. Gloria a Dios. Cuando recibimos una verdad de la palabra, usted espiritualmente es limpiado. Cuando usted la acepta en su corazón, ¿me hago entender? Que usted dice, uy, qué perla encontré en la Biblia, qué palabra. Ahí en ese momento, cuando usted la aceptó, cuando usted la recibió y la creyó, el Señor lo limpia. De lo que menos usted se imagina, lo está limpiando en su corazón y en su mente. Gloria al Señor. Por eso es que hay que recibir las cosas de Dios con gozo, con fe. Amén. Para que Él empiece a obrar y esa misma palabra nos va a limpiar. Versículo 4. Entonces aquí el Señor, dando una explicación muy profunda de aquel que no da fruto, lo quita, ¿cierto? Lo quita y el que da fruto, pues lo va a limpiar para que dé más fruto y teniendo claro que esta palabra limpia. Y lo concluye el Señor de esta manera en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí termina con un punto interesante. Permanecemos en el Señor y yo en vosotros. Quiere decir, ya sabemos que Él es la vid. Nosotros ya más adelante la Escritura, mismo el Señor nos aclara y nos da respuesta de que nosotros somos los pámpanos. Y esté seguro que se quita la rama del árbol de la vid, pues no vamos a dar fruto, ¿cierto? Lo va a quitar. No quiere decir que ya lo desterró, no. Quiere decir que si allí no quiere estar con el Señor, pero llega el momento que se arrepiente la persona. Y estoy seguro que el Señor la va a recibir, porque para eso murió en la cruz, por los pecadores. Por los pecadores. No podemos decir que porque entonces Él nos va a obligar a estar con el Señor. Usted sí sabía que el Señor no obliga a que lo sigamos.
El Señor no obliga a que usted permanezca en Él. No, el Señor no lo obliga. Entonces, mire qué error, como les decía al principio, que entonces lo va a quitar, era quitar la vida. ¿No? No, porque el Señor, entonces si esto se convertiría en una obligación buscar de Dios. Entonces, no me buscó de Dios, venga, le corto la vida. ¿Cierto? Entonces, esa no es la interpretación. La interpretación es que el Señor lo deja, lo quita, lo deja. Pero si en la persona dice, yo necesito del Señor, el Señor lo recibe. Porque dice la palabra que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, el permanecer en el Señor, es importante entender que Él también permanezca dentro de mí. Porque dice, y yo en vosotros. Algunos permanecen en el Señor. ¿Y qué es permanecer en el Señor? Estar en Él, en su presencia, en su palabra. Amén. En su obediencia, en su santidad. Gloria al Señor. En su mensaje, en lo que a Él le agrada. Amén. En lo que Él nos ha direccionado. Que si Él nos dice algo, pues permanezcamos en lo que Él nos ha dicho. Si Él nos revela una verdad, pues permanezcamos en esa verdad y practiquemos esa verdad. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí hay algo interesante. Permanecemos en Él, orando, leyendo su palabra, ayunando, buscando de Él, creyendo en Él. Pero hay algo. Debemos entender que Él permanezca también en mí. ¿Para qué? ¿Cómo lo comprobamos? Primero que todo, para ver una vida mejor en Cristo. ¿Y cómo lo comprobamos? Con los frutos. Porque si yo permanezco en Él y Él en mí, voy a manifestar frutos. Amén. ¿Cierto? Si yo dejo que Cristo renueve mi mente, dejo que Cristo me bendiga con sus palabras, con sus leyes, con sus ordenanzas, y yo las aplico, voy a manifestar frutos. Y si tengo un encuentro con el Señor, Él va a estar feliz dentro de mí. Hay algunos que creen que porque ayunan, porque oran, pero no saben en el corazón que están lejos del Señor. El Señor lo dijo en una ocasión: sus labios me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. A veces honramos al Señor con la boca, pero el corazón está lejos. Es lo mismo. Algunos creen que permanecer en el Señor es orar, ayunar y venir todos los días a la iglesia, que está muy bien, pero creyendo en eso, no se han dado cuenta que Jesús no permanece en ellos. Puede que ellos creen, entre comillas, que están permaneciendo en el Señor, me estoy explicando, pero el Señor no ha entrado, porque no se les ha visto correcto, no se les ha visto frutos. Ahí está la clave. Gloria al Señor. Amén. No se le ha visto ¿qué? Frutos. Y cuando el Señor permanece también dentro de nosotros, se ven los frutos, se ve en su carácter, se ve en su temperamento, se ve, amén, el fruto en su vida, en sus finanzas, en lo espiritual, porque allí usted va a concluir: Cristo está dentro de mí y estoy viendo los resultados. Esa es la fuente de dependencia de mi Señor. Es la fuente de dependencia. Entonces mire lo que dice aquí: y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si el pámpano se corta del árbol, pues no va a dar fruto. Amén. Amén. Si no permanece en la vid, obviamente. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si nosotros no permanecemos en el Señor, sabiendo que el Señor debe estar aquí dentro de nosotros, no vamos a ver esos frutos, esos resultados, y podemos nosotros tener mucho conocimiento bíblico, pero si no permitimos que Cristo reine dentro de nosotros, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y reinando Cristo dentro de nosotros, vamos a ver cambios. Gloria a Cristo. Por eso dice claro el versículo 5. Mire lo que dice. Mire cómo ratifica el Señor Jesús de nuevo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Sí ve que lo sigue aclarando? Amén. Amén. Y yo en él, no solamente permanecer en el Señor, sino que Él también en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este lleva mucho fruto. ¿Será que lleva fruto o lleva mucho? Mucho. Es mayor que fruto.
porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Ah, tremendo. Bendición. Separados del Señor. Y aquí está la esencia, que el Señor permanezca en nosotros. Nosotros Amén. a veces nos descuidamos porque no está viviendo Jesús dentro de nosotros. Todavía seguimos con nuestras iras, todavía seguimos con nuestras rabias, todavía seguimos con nuestras carnalidades, con nuestras terquedades, y no permitimos que Cristo permanezca en nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo voy a permanecer en Él porque sin Él nada podemos hacer. Lo tengo claro, pero yo quiero que haya un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Que Él permanezca dentro de mí. Gloria a Dios. Amén. El cristiano debe vivir esto y tener claro la fuente de dependencia que tiene de Dios a través de Jesucristo, que sin el Señor no doy fruto. Soy ese pámpano fructífero. Dilo conmigo, soy fructífero. Soy fructífero. Amén. Amén. Y en todas las áreas tenemos que ser fructíferos, porque ese es el fruto. Amén. Amén. Ese es el fruto que debemos ver y es el que se refleja ante la sociedad. Que dicen, ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, esa familia es de Dios. Mire los frutos, mire su compañerismo, mire su respeto, mire esos hermanos, mire esos hijos del pastor, mire los hijos de ese hermano, de ese cristiano, mire cómo se aman, mire entre ellos cómo se respetan, porque Cristo está en ellos. Amén. Amén. Y saben que sin el Señor nada podéis hacer. Podemos nosotros programar para el 2018 tantas cosas, ¿no? Podemos decir, voy a hacer, voy a viajar, voy a hacer este proyecto, pero ni nombramos al Señor. Y lo más triste es que hay cristianos que se expresan de esta manera. Hago esto y hago lo otro y ya voy a hacer tal cosa, pero nunca dicen según la voluntad de mi Señor. Mi dependencia es del Señor, porque yo puedo tener mucha capacidad, amén, Amén. mucha capacidad intelectual, puedo ser muy elocuente, pero sin el Señor, que es el trasfondo espiritual de las cosas, si Él no está conmigo, no voy a dar el fruto pertinente que el Señor ha programado que yo lo viva. Amén. Amén. Entonces muchos se confían en sus propias fuerzas, porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado, ¿sí? Que si no estudia, pues no va a ser profesional. Obviamente que es necesario estudiar, pero para mí, para poder lograr lo demás, tengo que depender del Señor Jesús. Tengo que asegurar mi salvación, tengo que asegurar la libertad en Cristo Jesús, que Amén. es lo que me conlleva a tener esa bendición grande, esa salvación tan grande, esa revelación de su gloria. Por eso, sin el Señor, nada podemos hacer. Por eso su vida está en las manos del Señor. Usted Amén. encomienda sus finanzas en las manos del Señor. Amén. Sus bienes lo honra en las manos del Señor. Mis hijos encomiendan al Señor sus estudios, encomendar a sus familias para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y en cualquier momento orar a Él, depender, porque soy su pámpano. Sin el Señor nada puedo hacer. Amén. Amén. Yo por eso a mis hijos les enseño. Hasta deben pedir al Señor que los respalde hasta en un examen. Amén. Hasta jugar fútbol, porque usted no sabe en qué momento un compañero lo puede lastimar y se fractura un brazo. ¿Quién es el que lo proteja que no le fracturan un brazo? El Señor. El Señor. Uno no sabe qué puede pasar. Hay niños que se caen, se resbalan y se golpean la cabeza y se rompen la cabeza. Uno no sabe qué nos puede pasar, pero si dependemos del Señor, si invocamos su nombre, si le decimos, Señor, yo soy el pámpano, tú eres la vid, yo necesito ver ese resultado de que me va a ir bien, que me va a proteger, no me ha pasado nada. Se han detallado que a veces la gente dice, uy, cómo el Señor lo ha bendecido. Amén. Es porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Sin el Señor nada podemos hacer. Gracias, Jesús. Pongámonos de pie. Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, sin el Señor nada podemos hacer. Somos los pámpanos, tú eres la vid, Señor amado, y queremos tener esa fuente de dependencia, porque contigo somos más
que vencedores. Y queremos que tú permanezcas en nosotros, permanecer en ti y tú en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y amén.